Buenas noches, chicas, ¿cómo están? Creo que hay una confusión con los enlaces porque ya estaba aquí hace rato y ya estaba por salir porque no entraba nadie. Ay, mi reinita. Trata de no estar echada mucho en la cama porque eso hace que tu cuerpo esté adolorido. Nadie. Tú la ves aprendido. Eso hace que tu cuerpo esté adolorido. Ahí, pues ahí tráete una mano y te echas acá. No estás manca ni nada. Buenas noches, chicas. Buenas noches, chicas. Ahora sí, ya creo que estamos la mayoría. ¿Me Buenas escuchan? noches, profesora. ¿Cómo estás, Nelly? Sí, Buenas profesora. noches. Mira, si tú no me Buenas llamas, noches, Miss. buenas noches, ¿cómo están? Si tú no me llamas, estábamos en rutas diferentes. Yo estaba esperando acá y yo decía, qué raro que no entren. Sí, profesor, no sé qué pasa porque en el ciclo pasado nos dan, cada semana nos daban el link, podíamos ingresar.
Sí, pues ahí estoy viendo que el link es diferente. El que tú me has mandado y el que yo tengo era diferente. Son diferentes. Sí. Bueno. Voy a escribirle al profesor entonces. Listo. Bueno, vamos a empezar entonces. ¿Alguien recuerda la clase que estuvimos revisando la semana pasada? Estoy en clase. Termino. 10:30. Buenas noches, Miss. Estaban hablando sobre el proceso de la reflexión, de la investigación de la realidad educativa. Aló. Sí, ¿me podrías repetir? Disculpa, no tuve un inconveniente aquí, no te escuché. ¿Quién me habló? Buenas noches, Miss. Buenas noches, Es- Daniel. Estaban hablando sobre lo que es el proceso de la reflexión o de la investigación de la realidad educativa. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera aportar algo más? ¿Cómo se da este proceso de reflexión de la realidad educativa? ¿Y para qué nos sirve en todo caso este proceso de reflexión? Sirve, Miss, para identificar el problema, también para recolectar datos, para analizarlos e interpretarlos también. ¿Ya? ¿Y este proceso de reflexión en qué consiste? ¿Usted más o menos tienen alguna idea de qué consiste este proceso de reflexión? ¿Por qué se llama reflexión? Profesora, la reflexión puede ser de la vida educativa porque vamos a hacer, las políticas educativas tienen que analizar y hacer un balance de lo que se ha llegado y por qué hay falencias. Entonces ellos tienen que reflexionar, reformular y hacer estos cambios que sean de acorde con la realidad nacional. ¿O no? Ya, así es. Entonces, es identificar, ¿no? A través de esta reflexión las problemáticas y analizar, ¿no? Desde mi rol también, ¿qué puedo
qué puedo mejorar, ¿no? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Qué puedo mejorar, no? Gracias, Nelly. ¿Alguien más que quisiera participar? ¿Algo más que recuerdan de lo que vimos? ¿Para qué nos sirve en este proceso de investigación? ¿Para qué nos sirve el identificar o reflexionar con respecto a una problemática? Para llegar a una conclusión, Miss. Ya, para llegar a una conclusión. ¿Y estas conclusiones o esta conclusión en qué se transforma? Yo identifico, tengo una idea, identifico un problema, indago sobre ese problema En una y, hipótesis, Miss. claro, planteo El nuevo hipótesis, reto, profesora, el nuevos retos. son nuevos retos para Propuestas de mí. mejora. Perdón, Daisy, no te escuché. Propuestas, Miss, para solucionar el problema. Propuestas de mejora, ¿no? Exactamente. Bien. Entonces, el día de hoy lo que vamos a tratar es un poco profundizando, ¿no? Este primer punto, que es el identificar el problema desde la reflexión de mi práctica, para poder formular ya el problema dentro de un esquema específico, ¿no? Que es el proyecto de investigación, porque en un primer momento lo que trabajamos es el proyecto de investigación. Luego ya viene la aplicación del proyecto y finalmente ya viene la tesis, que es ya todo el informe que hago de mi proyecto, de cómo se realizó, de qué resultados tuve, ¿no? Eso ya es mi tesis, el informe final. La tesis es eso, es un informe final, es la comprobación de las hipótesis que yo planteé en mis proyectos, es el consolidado de toda la investigación que he realizado, ¿no? Eso viene a ser mi tesis, que culmina con la presentación de la propuesta, de los resultados, con la sustentación que le llamamos, ¿no? Entonces, ahora, en esta primera etapa, lo que vamos a trabajar es esta formulación del problema y el planteamiento ya dentro del esquema de los proyectos de tesis, de lo que es un proyecto. Si bien es cierto, ustedes están en el tercer ciclo, pero esto es un proceso que les va a ayudar para que ya puedan ir identificando cuál sería su tema de investigación, qué problemáticas están identificando, ¿no? Y en este camino ustedes puedan ir formulando sus proyectos. Entonces, en este planteamiento del problema, tenemos o hay una primera etapa que es acerca de la indagación del problema. Y para esto, desde un enfoque crítico reflexivo, ¿no? Que es a través de una conversación, ya sea conmigo misma, con otros compañeros de trabajo, con mis alumnos, con mis padres, ¿no? Voy un poco viendo qué aspectos quisiera mejorar de mi clase, ¿no? Entonces, estas preguntas nos ayudan a hacer este proceso de reflexión. La reflexión es esta etapa en la que yo, a través de preguntas, ¿no? voy identificando, en este caso, qué es lo que quisiera mejorar. Entonces, vamos a hacer una pequeña práctica con respecto a estas preguntas.
si tienen su cuaderno, las copian, las pueden copiar y responder, ¿no? De una manera muy breve de repente, ¿qué quisieran mejorar en mis clases o de mis clases y por qué? ¿Sí? Tenemos unos 3 minutitos para responder a esa primera pregunta y luego la podemos compartir, quienes desean compartirla, para pasar a la siguiente pregunta. La pregunta es, ¿qué quisiera mejorar de mis clases y por qué? ¿Listo? Podemos compartir nuestras respuestas. ¿Alguien que quiera compartir? Miss, bueno, yo respondí, todavía no estoy enseñando, pero yo puse, ¿no? Yo quisiera aprender técnicas de enseñanza, de cómo llegar al alumno, ¿no?
para que ellos aprendan y nos entiendan sobre las clases que voy a impartir. Ya, tú quieres saber sobre estrategias. Daisy, ¿cuál es tu apellido, perdón? Daisy Córdoba, ¿verdad? Sí, Miss. Ya. Técnicas y estrategias para tu enseñanza, ¿no? Ahora, Sí, Miss. Ajá. ¿qué le pueden decir, ¿no? ¿Qué le podemos compartir las demás compañeras a Daisy con respecto a lo que ella quiere mejorar o que quiere aprender? ¿Qué le podemos decir a Daisy? Profes- Profesora, primeramente tendría que ella entender qué son las técnicas en un proceso de aprendizaje. Tenía que Ya. conceptualizar primero ello para poder partir de allí. Ujú. Toma nota, Daisy. Tienes que primero, ¿no? Conocer más sobre las técnicas y también técnicas en qué área, porque cuando trabajamos con los niños, trabajamos estrategias para el área de comunicación, inclusive dentro del área de comunicación trabajamos técnicas o didácticas para la enseñanza de la lectoescritura, de la comprensión lectora, la producción de textos, ¿no? Hay puntos más específicos. Entonces, ahí tendrías que en tu caso especificar, ¿no? Detallar más con respecto a qué técnicas o qué estrategias quisieras aprender en relación a qué es lo que quieres que tus estudiantes aprendan, ¿no? Si no es Miss, algo... sí, justamente, justo le comento, mira, nosotros vamos a hacer la práctica Ujú. esta semana, pero como dicen, no, vamos a ir y vamos a desarrollar una sesión de aprendizaje. Que yo, como digo, no tengo experiencia, no he enseñado y entonces no tengo ni idea cómo o me voy a ir y voy a exponer, ¿no? O cómo los alumnos me van a entender a mí, porque claro, sí estamos haciendo más o menos, ¿no? Que debemos explicarle con dibujos. O sea, y a eso me refiero, ¿no? O sea, todavía no tengo idea, pero eso, si quisiera conocer técnica de cómo uno, o sea, como maestra, puede explayarse y que el alumno no te entienda, pues como son pequeñitos. Bueno, son de primaria, ¿no? En caso mío es de primaria. Claro, y hay, pues, por ejemplo, en el ministerio hay guías que te enseñan, que puedes revisar con respecto a eso, ¿no? Entonces ya vendría la siguiente parte de tu investigación, ¿no? Que vamos a verlo con la siguiente pregunta, ¿sí? Entonces lo vamos a poner aquí colgadito con un ganchito para que vamos a ampliarlo con la siguiente pregunta. Bien, ¿alguien más quisiera compartir la respuesta a esta primera pregunta de reflexión? ¿Qué quisieras mejorar y por qué? Profesora, yo quisiera apoyar con mayor énfasis o buscar los medios necesarios para apoyar a los niños que presentan dificultades de aprendizaje en la lectoescritura, porque es muy tedioso ver que los niños, o sea, se esmeran, se esfuerzan, pero se ve en sus caritas de ellos la impotencia que sienten y a veces con desesperación quieren aprender, pero no logran aprender. Yo quisiera, ¿por qué hago esta diálogo? Porque a veces me siento tan, de cierto modo, frustrada porque los niños quieren aprender y a veces porque muchos de ellos, sus papás no entienden que ellos tienen problemas de aprendizaje y necesitan un apoyo ya profesional, pero los papás no entienden, dicen de que el colegio lo tiene que solucionar. Ya. Más o menos habla sobre inclusión. Sí, profesora. Ya.
Vamos a ver entonces ahora con la siguiente pregunta, ¿ya? También. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿O quiere compartir su respuesta, por favor? Yo, buenas noches. Sí, dime, Elizabeth. ¿Qué quisieras mejorar de mis clases? La retroalimentación al finalizar mis sesiones, porque mediante la retroalimentación puedo evaluar sus aprendizajes obtenidos y reforzar sus debilidades. Ujú. Ya, su proceso de retroalimentación, ¿no? Ya, Sí. y también en esta pregunta tendrían que incluir ustedes qué pasa con, por ejemplo, en este caso, qué pasa con el proceso de retroalimentación. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema has identificado, no? Que quieres mejorar, pero ¿por qué? ¿Qué puntos son los que quieres mejorar? ¿Qué es el proceso de retroalimentación para ti? ¿Cómo lo haces y cómo crees que se tendría que hacer? Elizabeth, ¿no? Sí, Miss. ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste, Elizabeth? Te preguntaba, ¿Me puede volver, por favor? sí, de la retroalimentación, ¿qué es lo que te dificulta? ¿Sabes lo que es una retroalimentación? ¿Qué es lo que quisieras conocer en todo caso de la retroalimentación? ¿O cuál es la dificultad que tú has identificado en ese proceso? Por ejemplo, yo llevo aula de 3 años. Al finalizar mi clase, mi sesión, yo quiero que mis niños vayan, de repente, no, como se dice, no con cantidad, sino con la calidad, ¿no? O sea, lo poco que hayan entendido, que lo comprendan y que lo puedan reflejar vivencialmente en sus hogares, ¿no? Eso es lo que yo quiero. Pero a veces, como son niños de 3 años, cuesta porque de repente más dinámico, utilizar más estrategias de acuerdo a la edad de ellos. Y a mí se me dificulta un poco porque son niños de 3 años y ellos no aguantan más de 15, 20 minutos estar de repente en un solo lugar. Yo tengo que tomar estrategias como llevarlo a un ambiente, a otro ambiente y utilizar diferentes herramientas. Mi Ujú. objetivo es eso, ¿no? Que ellos lleven lo poco que han podido captar, pero que lo lleven bien. ¿Y cómo te das cuenta que lo están llevando bien? ¿Cómo te darías cuenta que lo están llevando bien? ¿Cómo te darías cuenta o cómo nos daríamos cuenta que nuestro estudiante sí ha aprendido lo que le he enseñado el día de hoy, ¿no? O lo que yo he trabajado con ellos? Profesora, es que para hacer la retroalimentación, primeramente nosotros como maestra tenemos que tener todo el material didáctico preparado y comenzamos la motivación, hacemos el desarrollo de la clase y todo, y al final, con el mismo material o el producto que tengamos, con eso tenemos que trabajar y hacer las preguntas pertinentes y necesarias, y hacer las repreguntas para que el niño vaya respondiendo y recuerde que tal material se utilizó y haga una memoria inmediata y el niño pueda responder con sus palabras o se le van facilitando palabras, acciones, hechos y ellos lo van a recordar. Esa es mi manera de pensar, profesor.
Ujú, gracias, Nelly. Claro, y otra forma es cuando ellos aplican lo que hemos trabajado, lo aplican en otras situaciones, ¿no? Ahí nos damos cuenta que realmente lo que han aprendido realmente ha sido significativo para ellos. Entonces, eso es lo que tenemos que también profundizar en conocer. Bien, entonces vamos ahora con la siguiente pregunta o alguien más quiera presentar su la respuesta a la primera pregunta. ¿Alguien más quisiera compartir? Si no, pasamos a la siguiente. Y la siguiente pregunta es, ¿qué necesito conocer más sobre el problema antes de iniciar su mejoramiento? ¿Qué necesito conocer? Por ejemplo, en estos casos que nos han comentado Daisy, Nelly, Elizabeth, ¿qué necesitarían conocer? ¿Sí? Y ahora cada una responda en su cuaderno o en su registro qué es lo que necesitarían conocer. ¿Qué necesito conocer más sobre el problema antes de iniciar su mejoramiento? Y también podemos trabajar la siguiente pregunta. ¿Cómo voy a obtener la información necesaria para conocer más sobre el problema? O sea, una vez que identifico qué necesito conocer, ¿cómo voy a obtener esa información? ¿Sí? Las dos preguntas las trabajamos ahora. Tenemos otros 3 minutos para responder a esas preguntas.
Listo. A ver, tenemos esas respuestas ya. ¿Alguien que quiera compartir sus respuestas? A ver, Nelly, en tu caso, ¿has identificado qué necesitas conocer más sobre el problema antes de iniciar su mejoramiento? Puedo conocer, profesor, tengo que investigar acerca de la problematización del contexto, hacer diagnósticos, hacer un estudio de casuísticas y cuáles son los factores que influyen, antecedentes y causas. ¿Podría ser, profesora? Ujú, claro. También tendrías que conocer más sobre el tema de inclusión, sobre las características de tus estudiantes, ¿no? Un poco más detallar sobre cómo son ellos, y ahí está lo que tú mencionas, tu diagnóstico, características más específicas de cómo es tu grupo. Eh, ¿Qué era lo que tú querías, planteaste mejorar? Era ver que esos niños superen el problema que tienen, que es para que no sean tristes, se sientan incómodos, porque sienten, yo veo en su carita de los niños que ellos quieren aprender, pero sienten impotencia de que ven que sus amigos pueden y ellos no pueden, o sea, ese es el vacío que yo siento, ¿no? En el aula, a veces que esos niñitos, o no, porque los papás piensan que todo lo va a hacer la maestra, ellos no entienden que, como yo trabajo al sur de Lima, ellos piensan que el colegio lo va a solucionar todo, es lo que piensan los papás. No entienden a veces que tienen que, lo ven más por el aspecto económico, que ellos no quieren aceptar ir a un psicólogo, un terapeuta, porque dicen que mucho dinero cobran. Claro, ¿y qué edades son? ¿Son niños de qué Están edad? en primer grado, primer grado. Claro, entonces em, se requeriría en todo caso también sensibilizar a los papás, ¿no? Y conversar con ellos sobre estas señales de alerta que van mostrando sus niños y requerir, si es necesario, una evaluación, ¿no? Para poder descartar. Porque como tú bien dices, los papás a veces nos negamos a querer aceptar una condición en nuestros niños, ¿no? Pero también es plantearles de que al identificar una condición, si existe realmente, o sea, al descartarla o confirmarla, nos da la oportunidad de poder intervenir a tiempo, ¿no? De poder plantear estrategias, de poder intervenir con un profesional si es necesario, específico, y mientras más temprano sea esta intervención, los niños tienen muchas mayores ventajas de poder superar cualquier limitación que tengan, ¿no? Entonces es también un tema de sensibilizar a los papás, darles a conocer eh, las opciones que ahora existen, ¿no? Los apoyos que pueden tener los estudiantes, los niños. Y tú, en tu caso, como tú, con tu rol de docente o en tu rol de docente, es conocer qué estrategias también se pueden trabajar con estos estudiantes, ¿no? Con estos niños. Eh, Existe, por ejemplo, no sé si han escuchado el DUA, que es el Diseño Universal de Aprendizaje, Es algo que nuevo. nos... No ¿Perdón? no lo he leído, profesora, pero sí una amiga me estaba comentando un día de que el DUA, ¿no? Me comentó. Ujú. Y habla sobre cómo este diseño habla de cómo podemos trabajar con todos los estudiantes considerando los modelos de aprendizaje que tiene cada uno. Hay niños que son aprenden muy rápido observando, hay otros niños que aprenden muy rápido tocando, y no necesariamente son niños con necesidades especiales, porque cada uno tenemos una forma de aprender en especial, ¿no? Hay algunos que aprendemos leyendo rápidamente, hay otros que aprendemos o leemos y tenemos que escribir, ¿no? Hacer resúmenes. Hay diferentes estilos de aprendizajes, o en este caso el DUA te plantea ese diseño, ¿no? Diseño universal. Entonces es importante también que tú conozcas un poco más también al referir o al tener referencias con respecto a los estilos de aprendizaje de repente, ¿no?
nuevas estrategias, otras propuestas de inclusión que se están dando últimamente, ¿no? Entonces, eso es lo que en tu caso tendrías que indagar más, conocer más, ¿sí? Daisy, perdón, ¿alguna pregunta, Nelly? No, profesora. Bien. Daisy, en tu caso, ¿cuál fue la respuesta a esta pregunta? Yo puse bueno, ¿qué necesito conocer del problema? Es o sea, de qué forma va a influir en los alumnos, ¿no? Quizás no va a captar mi aprendizaje, es decir, va a captar lo que les estoy enseñando. También he puesto, necesito conocer más estrategias, cuáles pueden ser más eficaces o eficientes, ¿no? ¿Y cómo lo voy a obtener la información? Bueno, yo puse, ¿no? Realizando quizás una pequeña encuesta a los alumnitos, si me están entendiendo, les gusta la clase, o quizás a un colega le puedo pedir ayuda o que observe mis clases y ver si lo estoy haciendo bien y que me den, como dice, una crítica constructiva, ¿no? Eso puse. Claro, o también filmar tus clases y luego tú observar, ¿no? Revisar tu planificación y ver si va a la par con las propuestas de planificación o la didáctica que se trabaja en los diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, como te mencionaba, si es una comprensión lectora, tiene sus procesos didácticos, producción de textos tiene sus procesos. Para trabajar lo que es la indagación científica, tiene sus procesos. Matemáticas también, ¿no? Tienen sus procesos didácticos. Entonces, es revisar también sobre los procesos que implica cada área, ¿no? Ahí es donde tienes que indagar. Y hacer tu planificación, llevarlo a la práctica, puedes filmarte o ver que alguien te monitoree o te observe tu clase y ahí haga la retroalimentación contigo, ¿no? En este caso sería la retroalimentación contigo. Ya, gracias. ¿Y quién más me falta? Elizabeth. Ya, ¿Me escucha Elizabeth? ¿Está? sí. A ver, cuéntame, ¿Qué Elizabeth. necesito? ¿Qué necesito conocer más sobre mi problema? Antes de iniciar su mejoramiento, que la retroalimentación sea afectiva, constructiva y sobre todo beneficiosa para los niños. Que el propósito del día, eh, que la docente o la persona que se enfoque en el propósito del día, ¿no? Que los niños se vayan entendiendo y comprendiendo. Y como usted dijo, en la práctica, que ellos lo practiquen. Ujú. Y principalmente también en este caso te sugeriría conocer más sobre los procesos de retroalimentación, ¿no? Cómo se realizan con los niños, porque es diferente un proceso de retroalimentación con niños de inicial, de primaria, secundaria, ¿no? Entonces también conocer más sobre cómo se realizan los procesos de retroalimentación, qué preguntas, qué situaciones se da esta retroalimentación, ¿no? Bien. Y luego tenemos ya esta tercera pregunta o cuarta pregunta, ¿no? Que esta la vamos a dejar porque esto viene después de haber indagado ya el problema. Luego de haber indagado el problema y conversado sobre él con otras personas, puedo redefinirlo o precisarlo. Entonces, ahorita los que hemos trabajado o hemos realizado aquí es como un pequeño plan de lo que yo quiero, lo que yo voy a realizar, ¿no? Pero de aquí ya viene
ya la práctica real, ¿no? Lo que es ya conocer y obtener la información. Entonces, ¿dónde voy a obtener información? Como mencionaba, por ejemplo, Nelly, de los diagnósticos de sus estudiantes, entonces irá a revisar los diagnósticos, información sobre, en el caso de Elizabeth, sobre la retroalimentación, irá a revisar esta información y así también Daisy sobre la didáctica, ¿no? Irá a revisar sobre esta información y al revisar la información, de repente voy descubriendo otras cosas y voy ya centrándome en otros puntos que de repente inclusive cambia mi propuesta o lo que yo quisiera mejorar y digo, ah, no, yo lo que quiero mejorar sí es esto, que es más detallado, qué sé yo, ¿no? Entonces, al momento de indagar sobre esto, sobre el problema, yo puedo redefinir, puedo conversar con otros, ir precisándolo mejor, ¿no? Entonces ya en esta parte viene lo que es el planteamiento del problema. Una vez que ya lo identifico, ya tengo más información sobre él, ya lo redefino y queda ya, digamos, una primera idea concreta de lo que quiero trabajar. Entonces viene esto de el paso de la idea al planteamiento del problema, ¿no? Puede ser inmediato o bien tardar un tiempo, obviamente acá no tenemos mucho tiempo que digamos para poder eh, tomarnos como para esperar mucho, digamos, pero podemos al momento de revisar ir cambiando, ¿no? De repente ustedes ahorita en el tercer ciclo identifican algo y de repente el próximo año surge otra cosa que quisieran mejorar, pero vuelven a hacer este proceso de identificación de problema, ¿no? Me hago las preguntas, me hago nuevamente estos cuestionamientos reflexivos y nuevamente empiezo si quiero cambiar el tema. Entonces, depende mucho, por eso acá nos mencionan que esto depende mucho de qué tan familiarizado el investigador esté con el tema. Entonces, tenemos que definitivamente indagar más sobre los temas que queremos investigar, ¿no? Sobre la problemática. Indagar más, conocerlo más. Entonces, todo va a depender del conocimiento, de lo familiarizado que estemos con el problema. Entonces hay que conocer antecedentes, ¿no? Acá nos mencionan antecedentes, qué otras investigaciones ha habido con respecto a ese tema y desarrollar pues nuestras habilidades de investigadores, ¿no? Revisar información en las páginas de internet, en libros, guías, repositorios, revistas indexadas de investigación, artículos. Todo eso lo tengo que buscar y ir ampliando esta información en mi problema. Entonces dice que el investigador debe ser capaz no solo de conceptuar el problema, sino también de escribirlo. ¿Ya? Ese es un siguiente paso. Aquí lo investigué, leí, me empapé del tema, ahora lo tengo que escribir y tiene que ser de una forma clara, precisa y accesible. A veces tenemos tanta información que no sabemos por dónde empezar, ¿no? Entonces hay que hacer esas prácticas de escribir, volver a escribir, revisar, borrar, quitar, aumentar, parafrasear. Entonces es importante escribirlo, porque en muchas ocasiones podemos tener la idea, pero no sabemos cómo comunicarlo a los demás, ¿no? Entonces es importante realizar este ejercicio de plasmar mis pensamientos en términos comprensibles, ¿no? ¿Qué criterios se tienen en cuenta para plantear un problema? Según Kerlinger, Illy nos habla que en la investigación el problema se debe expresar una relación con dos variables, ¿no? Características o atributos personales, fenómenos, organismos, materiales, eventos, hechos, sistemas. En este caso hemos mencionado acerca de la retroalimentación, sería una variable, estrategias, ¿no? Hay estrategias de retroalimentación,
Tenemos el conocimiento de niños con necesidades especiales, ¿no? La inclusión es otra variable. Entonces vamos relacionando, ¿no? Las variables que puedan considerarse dentro de mi tema. El problema debe estar formulado como una pregunta, ¿no? Claramente y sin ambigüedades. Por ejemplo, ¿qué efecto, en qué condiciones, cuál es la probabilidad de, cómo se relaciona con, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de la retroalimentación, ¿no? Podría ser qué efectos generan las estrategias de preguntas de repente en el proceso de retroalimentación en los niños de 3 años, ¿no? Y así vamos planteando mi problema con alguna pregunta, como una pregunta. El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, la factibilidad de observarse en la realidad objetiva. Por ejemplo, si alguien se propone estudiar cuán sublime es el alma de los adolescentes, ¿será fácil estudiar cuán sublime es el alma? ¿Cómo podemos identificar esto, no? La sublimidad y el alma. Son cosas muy, muy subjetivas. No las podemos observar. Entonces tenemos que plantearnos en evaluar o estudiar cosas que sean concretas y observables. No podemos evaluar, por ejemplo, o investigar sobre, no sé, el amor en los niños de 3 años, ¿no? Cómo manifiesta, cómo me doy cuenta de que aman, ¿no? O sea, una cosa así, son cosas, el amor, no sé, la ilusión, son cosas muy poco observables, mejor dicho, no se pueden observar. Tendremos que plantearlas en hechos concretos, ¿no? Observables. ¿Y qué elementos tiene el planteamiento del problema en la investigación? Tiene estos elementos. Los objetivos, que es qué persigue la investigación, las preguntas de investigación, la justificación y la viabilidad del estudio, o sea, qué tan viable es, se puede o no se puede realizar, la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. En la investigación, como en la vida, nuestras acciones se guían por objetivos y preguntas, ¿no? O sea, siempre tenemos que plantear cuál es mi objetivo y con qué pregunta lo voy a plantear. Entonces, los objetivos señalan a lo que aspira el investigador y debe expresarse con claridad, pues son las guías del estudio, ¿no? En el caso de la retroalimentación, ¿cuál sería su objetivo? En el caso de Nelly, ¿cuál sería tu objetivo? Entonces, esto es lo que tenemos que ir también planteando. ¿Y cómo se redacta un objetivo? A través de verbos, ¿no? Por ejemplo, el describir los procesos de retroalimentación con los niños de 3 años, determinar cómo influyen las estrategias de retroalimentación en los niños de 3 años, demostrar cómo las estrategias de comprensión lectora favorecen el desarrollo, ¿no? De los estudiantes en el área de comunicación, ¿no? Entonces siempre se deben de redactar los objetivos con verbos. Luego, las preguntas de investigación orientan hacia las respuestas que se busca con la investigación. Y no se deben utilizar términos ambiguos, ¿no? Siempre en los procesos de investigación se debe procurar plantear cosas muy claras, ¿no? Cuanto más precisas son las preguntas, más fácilmente se responden. ¿Ya? Luego viene la justificación. En la justificación se indica el porqué de la investigación, exponiendo las razones. O sea, ¿por qué voy a investigar esto?
¿Por qué quiero mejorarlo? ¿Por qué esto y no otro aspecto? ¿No? Por medio de la justificación debemos mostrar que el estudio es necesario e importante. ¿Por qué? Al momento de hacer la sustentación, ustedes, ese es el momento en el que van a justificar qué tan importante es su investigación, por qué la hicieron, qué aportes dan en este caso, a la educación, ¿no? Tienen que demostrar que realmente es justificable realizar esta investigación, ¿no? Entonces, hay puntos que se hace la investigación desde el aspecto pedagógico, legal, ético, ¿no? Ya en el formato del proyecto van a ver ustedes los tipos o los tipos de justificación que tienen que formularse. En nuestro trabajo práctico vamos a trabajar el avance del capítulo 1, ¿no? Del esquema del proyecto. Vamos a ver, les voy a compartir cuál es el esquema. Ese es el esquema del proyecto de tesis, ¿no? Yo se los mando para que ustedes también se familiaricen con los esquemas, que son los que se van a desarrollar para luego su trabajo de tesis, ¿no? Entonces, en el índice están los puntos que tenemos que ir desarrollando. ¿Ya? Con ustedes vamos a avanzar, vamos a trabajar hasta la descripción de su problema. El capítulo 1, el tema de el planteamiento del problema, la descripción del problema, formulación del problema, problema general, problemas específicos, ¿no? Entonces, aquí tienen que ver ya la descripción de su problema, cómo se presenta su problema, en qué aspectos y hechos concretos existe ese problema, ¿no? Y les voy a mostrar aquí un ejemplo. Miss, disculpe, ¿usted cree que nos pueda mandar el archivo también para poder guiarnos? Sí, yo les estoy mandando este índice. Ya, Miss, por favor, sí. ¿Mm? Gracias. Y aquí, a ver, ¿dónde está? Quiero mostrarles una tesis y cómo plantea su problema.
Miss, disculpa, no se le escucha. Ah, había deshabilitado. Ya, gracias por avisarme. Entonces, les decía que en esta tesis, ay, ¿dónde está? ¿Sí estoy compartiendo? Sí, Miss. Sí, Miss, pero no se le escucha nada. Ya, ahora sí. Con razón no me respondía. Les decía que les preguntaba en esta tesis cuál es el problema, ¿no? Que ellos quieren mejorar o que quieren superar. ¿Qué problema han identificado? Es el desarrollar el proceso de indagación en los estudiantes, ¿no? Eh, Ese es el problema que ellos han identificado y que quieren resolver. ¿A través de qué? A través del uso de materiales didácticos, ¿no? Esa es digamos, la propuesta de solución que plantean, porque ante un problema identificado surge una propuesta de solución, ¿no? Entonces, en su problema, ellos acá especifican, ¿no? Hacen una descripción de este problema a nivel internacional, de repente otras experiencias también las mencionan aquí. Los recursos, hablan un poco acerca de los recursos, ¿no? Qué tan importantes son. Y acá van concluyendo que es necesario aclarar que los materiales didácticos empleados en ambos centros educativos han sido objeto de estudio, tienen funcionalidad y rendimiento. Depende de gran medida de la utilización que se haga en ellos, ¿no? Esto es lo que habla un autor que ha considerado también aquí en su problema. Ah, Aquí, por ejemplo, los resultados de la prueba PISA del 2013 se evidencia que el Perú ocupa el último lugar en la comprensión lectora, matemáticas y ciencias. Indagación es ciencias, por eso están abordando ellas. Están tomando esta prueba, esta información de la prueba PISA como parte de las referencias que hacen de la existencia de este problema, ¿no? Y dice que la educación peruana requiere nuevas formas de concebir el aprendizaje donde los niños puedan aprender de forma autónoma. Nos habla aquí un poco sobre la situación que se da en el Perú. Y aquí ya específicamente hablan de la institución donde han identificado el problema. eh, y dice que el trabajo en estudios detalla la poca utilización de materiales didácticos dentro del proceso de aprendizaje de los niños de 5 años. Se observa que los niños son curiosos por naturaleza, esto les impulsa a conocer las características y función de los objetos que captan su atención, muestran interés por explorar, ¿no? Describen un poco cómo son los estudiantes. Sin embargo, en el entorno familiar y educativo priorizan el desarrollo de las competencias de áreas de comunicación y matemáticas. Minimizan los momentos donde ellos se expresan libremente y manipulen, exploren y experimenten los recursos de su entorno, ¿no? O sea, no desarrollan habilidades del área de ciencias o capacidades del área de ciencias, que es a través del proceso de indagación. Entonces, ya aquí hacen una descripción de lo que ellos han observado en el grupo de estudiantes donde van a aplicar su tema, ¿no? Su problema. Donde van a aplicar su propuesta, mejor dicho, la propuesta de mejora. ¿Sí? Esta es la definición del problema. Aquí lo formulan con preguntas, pregunta general y preguntas específicas. El objetivo de la investigación.
Y la justificación, como les decía, justificación del estudio, justificación teórica, metodológica, práctica, legal, y hasta aquí vamos a avanzar. Las hipótesis ya vienen en una siguiente parte. ¿Sí? Entonces, vamos a ir avanzando en relación a la identificación de su problema, el estudio más el conocimiento del problema que ustedes están planteando. Y de repente en este proceso que ustedes van a ir conociendo sobre el problema que quieren resolver, estoy segura que van a ir cambiando inclusive, ¿no? Pero no se estanquen ahí, tienen que seguir avanzando. Se los digo porque a veces me ha pasado que cuando trabajo investigación encuentro tantas cosas que quisiera abarcar todo, ¿no? Entonces, enfóquense en lo que, en su tema que quieren resolver, ¿no? El problema que quieren resolver. Sí, de manera más específica, ¿no? No tan amplia como al inicio nos comentaba Daisy sobre estrategias para enseñar, pero tenemos que un poco centrarnos en qué tipo de estrategias quiero usar y para qué aspectos, ¿no? Qué puntos que quiero trabajar con mis estudiantes o que quiero lograr en ellos, ¿no? Puede ser la indagación, puede ser comprensión lectora, puede ser, qué sé yo, diferentes aspectos que ella pueda identificar que necesita trabajar más, ¿no? Bien, entonces ese es el trabajo que tenemos que presentar y cargar en la plataforma. Hasta la fecha estamos 21, hasta el día, la siguiente clase 5. Hasta el 28 podemos revisar un primer avance. Y el 5, que es la evaluación va a consistir en la presentación de su trabajo, en la exposición de su trabajo. Hasta este avance, ¿no? Me hizo una pregunta. Los dos archivos los va a subir a la plataforma, ¿cierto? Sí, le voy a subir el índice. El índice, eso sí lo puedo subir, pero la tesis no, porque esa tesis no es mía y está, todavía está en proceso para sustentar. Lo que sí puedo hacer es sacarles de repente otro modelo, ¿no? O sea, de otras tesis, para que ustedes tengan como un ejemplo. Claro, la parte de la descripción, toda esa parte, ¿no? Ujú. Ah, ya, ya. Ya listo, mis gracias. ¿Ya? Entonces, no se olviden, para la próxima clase, que es el 5, es la presentación de su trabajo, ¿no? De esta primera parte de este capítulo, de la definición de su problema y hasta lo que es los objetivos, ¿no? Justificación, perdón, justificación. Entonces, pero el 28 tienen que hacer la carga de su trabajo, de su primer avance. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Díganme si no me han entendido, porque de repente me estoy mareando. El Sí, Miguel, vuelvo a 28, repetirlo, por favor. sí, el 28 van a cargar en la plataforma este avance de su presentación, ¿no? De su trabajo. Y el 5 ya es la presentación de su trabajo, ya inclusive el 28 yo los puedo revisar y hacerles alguna retroalimentación, verificar cómo van sus avances. Para el 5 ya ustedes puedan inclusive corregirlo, ¿no? Y presentarlos con esas correcciones que yo les pueda ir avanzando. Disculpe, para que me quede claro, es personal, grupal y vamos a hablar, vamos a hacer así como acaba de mostrar, como una tesis, ¿cierto? Ujú. Sí,
Yo quisiera en este caso que sea personal, porque necesito que cada una tenga claro cómo es este proceso, ¿no? Para el siguiente semestre, que es el cuarto ciclo que ustedes entran, ya podríamos trabajar temas en común, ¿no? Y a formar los grupos. Máximo de cuánto, Miss, un aprox de 2, creo, ¿no? Yo he tenido grupos de 3, pero déjenme ver si ha habido algún cambio con eso, Ya, Miss. ¿ya? Para poder verificarlos. Em, sí, para poder verlos si lo hacen con 3, 4, inclusive hasta 4 he tenido un grupo. Pero no estoy segura si se mantienen así con grupos o o qué cantidad de integrantes puede trabajarlo, ¿no? En una tesis. ¿Ya? Inclusive, como les digo, este es un primer tema que ustedes están identificando, pero no necesariamente va a ser el tema que ustedes trabajen en su tesis, ¿no? La ventaja es que ustedes están en el tercer ciclo y tienen ese proceso para ir eh, indagando, corrigiendo, cambiando, ¿no? Pero sí, como parte del curso es necesario que ustedes conozcan cada una de este proceso, ¿no? Y para mí es necesario evaluarlo. Por eso es que la presentación de sus trabajos va a ser el día 5. El día 5 hasta justificación, algo así indicó Sí. Miss, o solamente la descripción. Ah, hasta justificación. Ya, listo. Ujú. 5 de julio. Sí. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicas? Miss, vamos a hacer sobre los temas que hemos escogido, ¿verdad? Sí, pueden hacer el tema que han escogido hoy día con estas preguntas. Mm, ¿A eso te no, refieres? el anterior tarea nos mandó a hacer escoger un tema. El anterior trabajo era como para que ustedes revisen tesis y puedan ver los esquemas que han utilizado, cómo es la tesis, cómo plantean un problema, que eso fue el trabajo anterior, pero esos no eran temas que ustedes ya debían trabajar. Ahora recién estamos viendo más o menos con estas preguntas qué tema quieren mejorar o qué problema quieren mejorar en sus clases, ¿no? Mm, ¿Cuál, perdón, es tu nombre, Juan Polanco? Arlet, Miss. Ah, uh, ahí estás con la bebé. ¿Tu apellido? Peña Sayago. Peña, Peña, Peña. Mm, Aleli, no, no. No tengo nombre. Arlet María Peña Sayago, Miss. Ya, voy a buscar. Ah, ya te tengo tú. Ya. Ya, si tienes alguna duda, ustedes tienen mi teléfono, ¿no? Tienen mi teléfono por si tienen alguna duda. Me escriben. ¿Tienes alguna duda más, Arlet? Mm, mm, ¿Sí? Miss, lo que quería saber es qué tema vamos a investigar.
Pero el tema no les tengo que decir yo, sino ustedes lo tienen que identificar, ¿no? Por ejemplo, Arlet, yo te pregunto, hoy día hemos hecho estas preguntas. ¿Qué quisieras mejorar de tus clases? Entonces te pregunto a ti, ¿qué quisieras mejorar de tus clases? No estoy elaborando todavía, pero quisiera aprender, ¿no? Cómo enseñan, qué tipos de enseñanzas hay. ¿Con qué edad tú estás? ¿Tú estás para inicial o primaria? Primaria. Ya, en primaria. ¿Qué es lo que aprenden los niños en primaria? Imaginemos un grupo de primer grado, ¿no? Ya, Miss. Ya, imagina un grupo de primer grado. ¿Qué se trabaja en primer grado? ¿Quiénes que ya tienen niños de primer grado que están trabajando nos pueden compartir brevemente qué es lo que trabajan con niños de primer grado? Se trabajará con ellos lo que es lectura, alfabetización, lectura. ¿Qué se trabaja con ellos en primer grado? Números, Miss. Ya, noción de números, ¿no? Noción de Lectura, números. Igual Lectura, también escritura. Escritura. ya, escritura. Reconocimiento de las sílabas, ¿no? Porque recién en primer grado es que saben, se empieza a trabajar las sílabas, formar las palabras y empiezan la iniciación a la lectura. Ya, Mayúsculas. eso, y eso se llama conciencia fonológica, ¿no? Lo que trabajan con los niños de primaria. Desde inicial, inclusive trabajamos lo que es conciencia fonológica, Claro. ¿no? Entonces, eso es lo que ya un niño en primaria debe trabajar o en primer grado, ¿no? Entonces, ¿cómo le voy a enseñar a un niño lo que es conciencia fonológica? ¿O cómo voy a trabajar con ellos lo que es la noción de número? Ahí podría ser, ¿no? Mi tema de investigación, ¿no? ¿Qué quisiera mejorar? De repente mis estrategias o las estrategias para desarrollar la noción de número en los niños de primer grado o para trabajar con ciencia fonológica, ¿no? O para trabajar comprensión lectora o para trabajar producción de textos. Entonces, eso es lo que tenemos que plantear bien en función a esta pregunta. ¿Qué quiero mejorar? ¿Sí? En el caso de las que no tienen todavía la experiencia en aula, no trabajan todavía con niños, yo les sugiero en todo caso que se imaginen que están frente a un grupo de niños de esa edad y lo primero que me va a surgir es cómo son los niños de esta edad, ¿no? Entonces voy a tener que conocer un poco las características de estos niños y conocer también un poco la currícula nacional, ¿no? ¿Qué competencias tienen que desarrollar los niños en esta edad? Entonces, en función de eso, yo puedo ir planteando algunos temas de investigación también, ¿no? Ustedes también están recibiendo ya la formación y me imagino que en otros cursos están trabajando el desarrollo de las matemáticas, desarrollo del lenguaje de la comunicación, planificación, estrategias para atención en niños menores de 3 años, desarrollo de la primera infancia, o sea, ya también están trabajándolo o viéndolo en otros cursos. Entonces, tómense de esa información que están recibiendo de otros cursos para que sean temas de su trabajo de investigación. ¿Sí? ¿Te di alguna idea más o menos, Arlet?
Sí, profesora, gracias. Listo. Bien, entonces, ahora sí ya las dejo. Vamos a esperar entonces para el 28 su primer avance de trabajo y el día 5 la exposición de los mismos. No hay ninguna pregunta, entonces si no hay ninguna pregunta, las dejo con un gran reto, porque sé que esto es un proceso, no es difícil, pero sí en el que yo les recomiendo que tienen que leer y revisar bastante, ¿no? Es, creo yo, el tema de investigación, el curso en el que uno pone en práctica lo que venimos viendo en otros cursos, ¿no? Inclusive en nuestra propia práctica, pues, ¿no? Definitivamente. Entonces es importante recoger toda esa información para que podamos ir formulando nuestros trabajos o nuestros proyectos de investigación, ¿no? Bueno, chicas, entonces, sin más que decir, las dejo, que tengan un buen fin de semana y ya pues a descansar. Me hizo un gran favor. En la plataforma podría enviar, así como lo acaba de decir hace un momento, un ejemplo, obviamente que no nos vamos a copiar, ¿no? Pero más o menos para guiarnos, porque quien le habla es nueva en esto, ¿no? Que vamos a hacer y mucho menos si lo voy a hacer sola. Como que acompañada o con otra compañera va a ser más fácil, creo. Por favor, podría mandar la plataforma de repente o al grupo. Sí, yo les voy a cargar como les decía, ¿no? Un ejemplo, pero eso no quiere decir que ustedes no puedan buscar otros, ¿no? Porque en los repositorios hay una infinidad de tesis, que ustedes pueden tomarlas también como referencias, ¿no? Les digo que este es el índice, el esquema del proyecto que se trabaja con el pedagógico. De repente ustedes van a encontrar otros, pero van a encontrar otros modelos porque cada institución tiene sus diseños, pueden variar, pero en sí, digamos que es el general, ¿no? De alguna manera es el general. Y es el que se trabaja en el Pedagógico San Marcelo, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes se familiaricen con estos diseños para que al momento que tengan que formular ya su proyecto en un primer momento y luego su tesis, ya tengan este conocimiento de cómo realizarlo, ¿no? Miss, disculpe, ¿usted no tendrá el diseño así vacío, como para nosotros ir rellenando, ir viendo qué más sigue, algo así? No, no lo tengo vacío, pero de repente les puedo mandar el índice con los puntos, ¿no? Porque está en el índice, así como está en el índice, se desarrolla cada uno. Ya, Miss, ya. Ya está bien, Miss, lo envía entonces así. Sí, Pero si en caso de repente lo tenga o alguien lo tenga, Miss, sería mucho mejor para que nos envíe y poder así guiarnos, ¿no? Poco a poco, qué es lo que sigue, para ir investigando más. ya, Ya, listo. Miss. Gracias, Miss. Gracias, chicas. Cuídense entonces. Estamos en comunicación. Por favor, traten de no dejar de entrar, mucho menos la próxima clase, por favor, a la sesión. ¿Sí? Profesor, lo único que Gracias. le pido que el link esté habilitado para no estar perdiendo minutos. Sí, eso es lo que estoy viendo. Creo que nos han enviado links diferentes o están entrando a otros links. No sé, ese es el link que yo les mandé ahora, es el que me mandan a mí. De Ya, repente verifiquen el link que tienen en su calendario, de repente es otro. O en todo caso, te lo mando, el que me mande Nelly, te lo mando antes para que ya lo tengamos el profesor, mismo. el ciclo pasado nos mandaban la delegada y nosotros compartíamos. Sí, ahora tengo entendido que nos mandan al calendario, ¿no? Se está algo así con el calendario. Sí, profesora. De todas maneras, uno me reenvía y yo lo reenvío a las chicas. Ya, así quedamos entonces, para no Profesora, retrasarnos con el... gracias. Bien, chicas, ahora sí, listo. Que descansen, cuídense y buenas noches.
Buenas noches, profesora. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas Gracias, noches. Buenas noches, Gracias. profesor. La